Bueno, vamos a ver el día de hoy lo que es el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, NSR10. Esta norma NSR10, que pues NSR10 hace referencia al año 2010, fue una norma que, la última que en este momento es actualmente vigente, teniendo como precedente la norma NSR 98 de 1998 y la norma del 84 de 1984. Actualmente se está trabajando en sacar una nueva norma, ¿no? Los títulos que componen esta norma son los que ustedes ven allí en la presentación. Título A, requisitos generales de diseño y construcción sismorresistente. Hoy vamos a hablar de este capítulo, lo que se hace referencia a la cuestión de los suelos. También tiene el título B de cargas, donde se explica qué son cargas muertas, vivas, cargas de viento, sísmicas, cargas de empujes de tierra, etc. El título C hace referencia a concreto estructural, o sea, todo lo que tiene que ver con estructuras en concreto reforzado. El título D hace referencia a mampostería estructural. Mampostería se puede entender como muros, es un término, el término técnico para hablarse de varios tipos de muros. Tiene un título E que es muy interesante de casas de 1 y 2 pisos. Título F, estructuras metálicas. Título G, estructuras de madera y estructuras de guada. Muy interesante porque ahí aparecen todos los detalles de cómo son los amarres en guada. El título H, estudios geotécnicos, que es muy interesante, también forma parte del curso que estamos hablando. Título I, supervisión técnica. Título J, requisitos de protección contra incendio en edificaciones. Y título K, requisitos complementarios, que es muy interesante porque tiene unos apartes de lo que es la salud ocupacional. Bueno, aquí tenemos la zonificación sísmica de Colombia. Esta zonificación sísmica que se realizó tuvo algunas buenas, digamos, palabras de admiración a nivel internacional, porque esta zonificación sísmica obedece a todo el reporte de sismos en Colombia, los cuales se correlacionaron con las fallas en Colombia. Entonces tenemos básicamente tres zonas de zonas sísmicas generales, que es la zona sísmica baja, intermedia y alta. En todo el borde de la costa pacífica está lo que se llama la falla de Nazca. Al lado izquierdo, por el mar, se está introduciendo lo que llama la placa tectónica de Nazca, introduciéndose a la placa tectónica continental, que es donde está Colombia, y eso está produciendo una falla en donde todo el borde pacífico es zona de riesgo sísmico realmente muy alta. Podemos ver como Leticia es zona de riesgo sísmico baja, San Andrés y Providencia, zona de riesgo sísmico bajo. Vemos que Medellín es intermedia y Cali es zona de riesgo sísmico alto. Por eso es que la construcción en Medellín es más económica que en Cali. Aquí vemos dos parámetros muy interesantes que es bueno que se empiecen a familiarizar, que es el parámetro a sub A y a sub B. Son parámetros en los cuales se define para cada ciudad. Inclusive aquí está, en esta tabla 232, están los parámetros de las principales ciudades, pero en este mismo capítulo A están el parámetro de no solamente las capitales, sino de todas las ciudades del país. Están los parámetros a su A y a su B, que son unos parámetros sísmicos que más adelante se los explicaré en, en, en lo que es el espectro de diseño. Esos parámetros a su A y a su B son parámetros que tienen que estar reportados cuando se hace un estudio de suelos. Por ejemplo, si hace un estudio de suelos en la ciudad de Cali, uno dice ciudad de Cali, parámetro a su A, punto 25, parámetro a su B, punto 25, zona de riesgo sísmico alto. Aquí vemos un mapa detallado. Al lado izquierdo vemos el parámetro sísmico a su A. Detallado aparece zona de 1, 2, 3 hasta 10 y el parámetro sísmico a su B también aparece desde 1 hasta 10. Podemos ver
Podemos ver, por ejemplo, en la imagen izquierda el parámetro ASUA. En el lado izquierdo vemos cómo está el 9 y el 10 con valores de 0.45 y 0.50. Estos parámetros muy diferentes, por ejemplo, al de Cali, que tenemos un parámetro de alrededor de 0.25. La verdad es que la zona de riesgo sísmico más alto, esta es, digamos, la zonificación sísmica más detallada en función de los parámetros, de estos parámetros sísmicos. La costa pacífica es la zona de riesgo sísmico más alta de Colombia. Entonces, por ejemplo, a veces a los países llegan inversores internacionales. Un inversor internacional que pregunta, un inversor internacional pregunta el uso del suelo y la zonificación sísmica de un país. Un inversor internacional con millones sabe que una cadena de hoteles es más económica en la costa atlántica, donde los parámetros sísmicos son más bajos que en la costa pacífica. Una construcción en la zona pacífica puede llegar casi que a duplicar lo que es una construcción en la zona atlántica, porque el riesgo sísmico y la carga sísmica esperada en la zona pacífica es demasiadamente elevada comparado con lo que es la zona atlántica. Aquí vemos, aquí vemos lo que son las ondas sísmicas. Cuando se produce un temblor, y tengo que hablar de esto para poder explicarle la siguiente diapositiva. Cuando se produce un evento sísmico, el movimiento de unas placas tectónicas, eso libera energía, entonces eso libera unas ondas frontales, que son las ondas P, y una onda S, que son ondas cortantes. Estas ondas, a su vez, producen unas ondas superficiales. La verdad es que las ondas P son las ondas que más rápido llegan. Cuando uno siente un sismo, el primer remesón es ondas P, pero luego llega un segundo remesón más violento, que son las ondas S. Las ondas S, ondas de cortante, son las ondas básicamente las que hacen los daños estructurales. Bueno, aquí ya empezamos a meternos en lo que es la clasificación de los perfiles de los suelos, tabla A241. Entonces aquí tenemos perfil tipo A, perfil de roca competente, dice B sub S mayor que 1500 metros por segundo. B sub S es velocidad de onda cortante. Esa velocidad de onda cortante se mide con unos geófonos. Eso ya forma parte de estudios geológicos donde los geólogos instalan en el suelo unos aparatos que llaman geófonos y con unas líneas que los conectan, y ellos tienen una placa metálica donde a cierta distancia le meten un golpe con una porra, y los geófonos que están intercalados a diferentes distancias pueden recibir esa vibración y pueden percibir a qué velocidad se desplazó esa onda, con lo cual se puede clasificar los suelos. Entonces, pero eso, velocidad de onda cortante, eso forma parte de un estudio geológico. Algunos estudios de suelos pueden incluir estudios de velocidad de onda cortante, cuando son estructuras de edificación tipo 4, que ahorita la clasificación tipo 4, que ahorita vamos a ver de qué se trata. A veces hay que hacerles estudios geológicos de velocidad de onda cortante para caracterizar mejor el suelo. Perfil tipo B, perfil de roca con rigidez media. Luego dice perfil tipo C, perfiles de suelos muy densos o rocas blandas que cumplan con el criterio de velocidad de onda cortante, o perfiles de suelo muy densos o roca blanca que cumplan con cualquiera de los dos criterios. Mire que estos dos criterios ya aparece un N mayor a 50 o S sub U mayor o igual a 100 kilopascales, que es igual a 1 kilogramo centímetro cuadrado. Ese N mayor o igual a 50 es el número de golpes del ensayo de penetración estándar. Ensayo de penetración estándar, que es lo que se hace cuando se hace un estudio de suelos. Y ese sub es una cohesión mayor de 100 kilopascales. Mire, suelos tipo D, perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad,
con el criterio de velocidad de onda cortante o perfiles de suelo rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones. Ahí ya el valor de n está entre 50 y 15 y la cohesión está entre 100 y 50 kilopascales. Luego viene el tipo E y el tipo F. En Palmira nosotros encontramos básicamente suelos tipo D y suelos tipo E. Y digamos, esa es una generalidad de los suelos que hay aquí en Palmira. Bueno, entonces el suelo tipo, el tipo de suelo, como ya se lo había explicado, también es algo que tiene que ir caracterizado en un estudio de suelo. Este suelo es tipo D o E según el número de golpes. Ahora, este parámetro F sub A para los periodos cortos del espectro, hace referencia a un coeficiente que relaciona el tipo del suelo, si el tipo de suelo es A, B, C, D, E, y el valor de A sub A. A sub A ya vimos que está en función de la ciudad, ¿no? Entonces, en función del parámetro A sub A y el perfil de suelo se define el coeficiente F sub A. Ese coeficiente F sub A también tiene que ir discretizado, tiene que ir redactado en los estudios de suelos. Igualmente, aquí vemos el coeficiente F sub B para las zonas de periodo intermedio del espectro. Entonces aparece tipo de perfil A, B, C, D, E o F de suelo, el cual, como yo les explicaba, se puede definir entre el número de golpes o la cohesión, y el parámetro A sub B, que también ya lo vimos que es característico de cada ciudad. Y con este pues se define el coeficiente F sub E, que también tiene que ir descrito en lo que es un estudio. Miremos el coeficiente de importancia. En esta sección se definen los grupos de tipo de uso y los valores del coeficiente de importancia. Grupos de uso, todas las edificaciones deben clasificarse dentro de uno de los siguientes grupos de uso. Por ejemplo, grupo de uso 4, edificaciones indispensables. Son aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Este grupo debe incluir, entonces mire, todas las edificaciones que componen hospitales, clínicas, centros de salud, y ahí está la descripción de todas, ¿no? Sabemos que hace referencia a edificaciones que tienen que permanecer en pie cuando haya un sismo. A nivel internacional, les cuento que el terremoto del eje cafetero, el informe internacional, la portada, aparecían unos grupos de carros de bomberos, en los cuales habían sido aplastados por el techo. Entonces, esa fue la portada, porque esta edificación que contienen los bomberos no tenía por qué haberse caído, ¿no? Entonces, digamos, ahí mostraban esos carros de bomberos que no pudieron salir porque el techo se les cayó encima. Entonces, hace referencia precisamente a ese tipo de edificaciones indispensables. Sigamos el grupo, miren. Grupo 3, grupo 2 y grupo 1. Grupo 3, edificaciones de atención a la comunidad. Entonces, por ejemplo, ahí están estaciones de bombero, defensa civil, policía, cuarteles de la Fuerza Armada y sedes de la Oficina de Prevención y Atención del Desastre, garajes de vehículos de emergencia. Mire, grupo de uso 2, estructuras de ocupación especial, edificaciones donde puedan reunir más de 200 personas en el mismo salón, graderías al aire libre donde puedan haber más de 200 personas a la vez, edificios gubernamentales, centros comerciales. Bueno, ahí creo que ahí están incluidos. En el grupo de uso 3 mire que están incluidas las universidades. En el grupo de uso 2 pues ya encontramos los centros comerciales. Grupo de uso 1, estructuras de ocupación normal, todas las edificaciones cubiertas por el alcance del reglamento, pero que no se han incluido en los grupos 2, 3 y 4, entonces estamos diciendo, pues, por ejemplo, la casa donde uno vive, ¿no? De ocupación normal. Bueno, entonces hay otro parámetro que hay que definir en un estudio solo y que hay que mostrar el coeficiente de importancia. El coeficiente de importancia, según el grupo de uso 4, 3, 2, 1, entonces el coeficiente de importancia es 1.5 para el grupo de uso 4, 3, 1.25 para el grupo de uso 3, 1.10 para el grupo de uso 2 y 1 para el coeficiente de importancia 1. Entonces, dependiendo cómo se clasifique la edificación a la cual se le está haciendo el estudio de suelo y su importancia, se define cuáles son estos coeficientes. Aquí encontramos lo que es el espectro elástico de aceleraciones de diseño como fracción de G.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este espectro, esto se los explico a manera de información. Esto es el espectro con el cual se hacen los diseños sismoresistentes o estructurales de las edificaciones. Básicamente, en la parte de abajo, aparece un T sub 0, T sub C, T sub L y T en segundos, es lo que se llama el periodo de vibración, el periodo de vibración de la edificación. Y en la vertical aparece S sub A. S sub A es la aceleración en función de la gravedad. Básicamente lo que esta gráfica lo que relaciona es que según el periodo de una edificación le corresponde un valor de S sub A. Y S sub A se podría decir que es un porcentaje del peso de la edificación que se convierte en fuerza sísmica horizontal, digamos. Se puede establecer así. Es decir, por ejemplo, si S sub A, digamos que para una edificación de determinado periodo de diseño, el valor de S sub A vale 0.8, por ejemplo, quiere decir que si esa edificación, por ejemplo, pesa 50 toneladas, el 80% de 50 toneladas se convierte en fuerza sísmica horizontal con la cual el ingeniero estructural tiene que modelar esa edificación. Entonces mire los valores S sub A. Mire, por ejemplo, los valores S sub A, usted lo ve en la parte superior de la figura. S sub A es igual a 2.5 por A sub A, mire el parámetro A sub A, por F sub A, el parámetro F sub A, y por el coeficiente de importancia. Entonces mire que todas estas fórmulas, si usted ve en T sub 0 en la parte inferior, dice es igual a 0.1 por A sub B, por F sub B, por A sub A, por F sub A. Mire que todas estas fórmulas están en función de los parámetros sísmicos de los cuales tiene que leerlos el ingeniero estructural de un estudio de suelos. Entonces, básicamente, esta es la primera parte del capítulo A que quería comentarles.